Quizá la pregunta más importante para un director de cine, una vez llega al set de rodaje, no sea cómo dirigir a los actores ni qué lente usar, sino algo mucho más básico. ¿Dónde pongo la cámara? Desde los comienzos del cine, la posición de la cámara ha sido una de las grandes obsesiones del lenguaje cinematográfico. Al principio, la cámara era casi como un espectador inmóvil, colocada frontalmente, como si el cine fuese simplemente teatro filmado. Pero muy pronto, los cineastas empezaron a preguntarse, ¿y si la cámara pudiera pensar, moverse o mirar? Uno de los ejemplos más radicales de esta exploración temprana es El hombre de la cámara, una película que muestra cámaras en movimiento, ángulos imposibles y puntos de vista casi abstractos. Aquí, la cámara no solo registra la realidad, sino que la interpreta. A lo largo de varias décadas, el cine empezó a construir un vocabulario visual cada vez más complejo. Planos generales para situarnos, luego pasando a primeros planos para entrar en la intimidad, ángulos picados y contrapicados para hablar de poder, y movimientos para acompañar emociones. Pero cada director desarrolló su propia forma de mirar. Por ejemplo, Yasuhiro Ozu colocaba la cámara a una altura muy baja, casi a la altura de alguien sentado en el tatami. Esa decisión, aparentemente simple, definió toda su filmografía. Podría decirse que en su cine, la cámara es un espectador tranquilo que observa sin imponerse. Y por otro lado, otros directores optaron por lo contrario, cámaras altas, dominantes, nerviosas, casi invasivas. Y en medio de todas estas posibilidades, aparece Steven Spielberg con un consejo sorprendentemente sencillo. Fíjate dónde estás parado cuando ves el ensayo y pon la cámara ahí. No es una frase técnica, no habla de lentes, ni de ejes, ni de reglas. Habla de algo totalmente distinto, de sensibilidad. Te lo muestro con un ejemplo. Esta escena de Jurassic Park ilustra a la perfección el consejo de Spielberg y la idea principal de este vídeo. Aparentemente es una escena sencilla, casi banal, pero vamos a ver con el análisis que realmente es todo lo contrario. No es, ni de lejos, la escena más recordada de la película. Jurassic Park está llena de momentos icónicos como el ataque del T-Rex, los velociraptores en la cocina o la primera vez que Alan y Ellie ven al brachiosaurio. Con semejante competencia, parece difícil que una escena como esta pueda destacar. Y sin embargo, el genio de Spielberg vuelve a demostrar que no hay escenas menores, solo miradas más o menos profundas. Para entender por qué Spielberg coloca la cámara donde lo hace en este momento concreto, primero necesitamos descomponer la escena plano a plano. Comenzamos con un plano general que nos sitúa espacialmente. Alan Grant observa la jaula de los velociraptores mientras varios operarios se preparan para alimentar a los animales. Todo parece controlado. A continuación, aparecen Hammond y el resto del grupo en un plano medio que se desplaza suavemente hasta convertirse en un plano medio conjunto. Hemos preparado un almuerzo para antes de su visita al parque. Nuestro jefe de cocina, ¿Qué están Alejandro, haciendo? Hammond habla, explica, vende su parque, pero a Alan no le escucha, no le interesa ese discurso. Lleva toda una vida soñando con ver un velociraptor real y ese sueño, que parecía imposible, ahora está delante de él. Y aquí llegamos a un elemento clave de la escena, la vaca. La vaca no es un simple detalle narrativo, es el corazón emocional del momento. Después veremos a Alan y otro personaje hablar sobre la peligrosidad y la ferocidad de los velociraptores, pero sin la imagen de la vaca, todo ese diálogo quedaría plano y carente de impacto. Spielberg introduce la vaca en la jaula y vuelve a jugar a lo que ya había hecho magistralmente en Tiburón, no mostrarnos al monstruo. No vemos a los raptores, pero imaginamos lo que ocurre bajo la maleza, y esa imaginación resulta infinitamente más aterradora que cualquier imagen explícita. Para muchos, yo incluido, esta escena era terror puro cuando éramos niños. Después, Spielberg nos muestra un plano revelador. A Hammond ya no le importan los velociraptores, si es que alguna vez le importaron. Hammond quiere ser Dios, está jugando a ser Dios, y su objetivo con el parque no es la ciencia ni la seguridad, sino provocar emoción, asombro y sentir que puede marcar la vida de generaciones enteras. Y ahora sí, llegamos al momento clave de este análisis, la colocación de la cámara. Robert Muldoon aparece con una frase que define perfectamente a su personaje. Deberían eliminarlos a todos. Robert Muldoon, mi guardabosques de Kenia, un poco alarmista, pero sabe más que nadie de velociraptores. La respuesta de Hammond es igual de reveladora. Deja claro que cualquier advertencia de Robert no tiene por qué corresponderse con la realidad que él quiere vender. Hammond no va a permitir que nadie cuestione la seguridad de su parque, y como todos sabemos, esa negación será su perdición. En un solo plano, Spielberg organiza a los personajes de forma aparentemente extraña. Los dos personajes que mantienen el diálogo más interesante, Alan y Robert, quedan al fondo del encuadre. Y viendo esto, la pregunta es inevitable. ¿Por qué no colocarlos en primer término? ¿No deberían estar más centrados en la imagen? Pues muy bien, la respuesta es clara. Para Spielberg, como para cualquier gran cineasta, la imagen está siempre por encima del diálogo. Lo que Alan y Robert dicen sobre los velociraptores no aporta nada nuevo. La ferocidad de los animales ya la hemos sentido, la hemos imaginado, y eso ha sido mucho más poderoso. Lo verdaderamente importante de esta escena no son los dinosaurios, es el conflicto entre los personajes. No sé si habréis visto alguna vez a Spielberg dirigiendo, pero en los ensayos hace esto con las manos.
No lo hace porque le moleste el sol, es para saber dónde colocar la cámara. En alguna entrevista, Spielberg ha reconocido que el día anterior al rodaje, o unas horas antes, visita el lugar e imagina la escena y ya ahí la diseña y compone. En el caso de Jurassic Park, sí que es verdad que trabajó fervientemente con storyboards, pero creo que tenía más que ver con sincronizar el trabajo de ILM y el CGI que con tener ya una visión cimentada de todo lo que se iba a ver. Pero a lo que voy es que vamos a utilizar este método de Spielberg para entender el siguiente plano, que es el que nos importa. Cogemos solo a Alan y a Robert. Como hemos visto, su conversación realmente no aporta nada nuevo. Nos centramos en Ian. Podría ser interesante observar sus reacciones, siempre tan excéntricas, más atento al comportamiento humano que a los propios dinosaurios. Solo a Hammond quejándose podría funcionar, pero quizá incluso sea mejor que Hammond nos distraiga hablando con Ellie. Y es entonces cuando surge la idea definitiva. ¿Y si lo juntamos todo? Y así nace este plano. Un plano que no nos habla de dinosaurios ni de peligros físicos, sino de relaciones de poder y conflictos internos. Hammond, en primer término, pretende impedirnos escuchar a Alan y a Robert. La cámara está en el centro de la acción. Nosotros, los espectadores, somos la cámara. En medio, Ian observa y analiza. Empieza a entender quién es Hammond realmente y de qué va este parque. Y luego mira a Alan y a Robert como si los estuviera diseccionando. Finalmente, Hammond se gira, visiblemente molesto. No quiere que nadie le estropee el espectáculo. Entonces se produce un corte que nos permite ver su rostro, que gana fuerza con la pregunta de Ellie. Una pregunta que le viene como anillo al dedo para recuperar el control de la conversación. La cerca está electrificada, ¿verdad? Así es, pero nunca atacan dos veces por el mismo sitio. Buscan los puntos más débiles sistemáticamente. Y finalmente, la escena se cierra con un último golpe maestro. El mecanismo que transportaba a la vaca aparece totalmente destrozado. Una vez más, una imagen se impone a cualquier diálogo. Al final, colocar la cámara no es una decisión mecánica, es una decisión emocional y artística. La posición de la cámara habla, nos dice quién importa, qué sentimos, desde dónde miramos el mundo de la historia. Un buen director no coloca la cámara solo para mostrarnos acciones, sino para expresar ideas. Porque el cine no consiste en explicar con palabras lo que ocurre, sino en comunicar con imágenes. Y una sola imagen, bien pensada, bien situada, puede decir mucho más que páginas enteras de diálogo. Por eso, antes de preguntarte qué plano usar, quizá la pregunta correcta sea otra. ¿Dónde estarías tú, como espectador, si estuvieras dentro de esa escena? Ahí, probablemente, es donde debería estar la cámara.